La transmisión especial de Óscar Naranjo comenzó exactamente a las 9:47 de la noche. Sin aviso previo, sin cortina musical, sin presentaciones. Solo él, frente a la cámara, con esa mirada que había visto demasiadas cosas. Esta noche les voy a contar la historia más impactante de mi carrera, dijo con voz grave. La historia de cómo el sicario más buscado de América Latina se convirtió en nuestro informante más valioso. La historia de Miguel Santos, conocido como el Fantasma. Naranjo pausó, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Miguel Santos se acercaba a ejecutar su asesinato número 73 cuando algo cambió su vida para siempre. Vio a una niña pequeña salir de la casa del agente del FBI que iba a asesinar. Su cabello ondeaba en el viento, y el corazón de este asesino se desgarró. Su propia hija de la misma edad había sido asesinada por un cartel rival hace 20 años. En ese momento, Miguel entendió que se había convertido en aquello que más odiaba. Esa noche, en lugar de cumplir su misión, llamó al FBI. Mi nombre es Miguel Santos. Quiero entregarme. Pero antes de contarles sobre esa llamada que cambió todo, debo retroceder 20 años. Porque esta historia no comenzó con un sicario. Comenzó con un policía honesto llamado Miguel Santos, explicó Naranjo con una expresión que mezclaba respeto y dolor. Era enero de 1989, cuando yo era comandante en Medellín. Miguel Santos era uno de mis mejores hombres. Tenía 27 años, estaba casado con Elena, y era padre de una niña de 7 años llamada Sofía. Era incorruptible, valiente, el tipo de policía que todos queríamos ser. Naranjo mostró una fotografía vieja, Miguel en uniforme, sonriente, abrazando a su pequeña familia. Durante sus 5 años de servicio, Miguel había demostrado una valentía excepcional. Había participado en más de 200 operaciones, había arrestado a decenas de criminales, y nunca había aceptado un solo soborno. En una ciudad donde la corrupción policial era endémica, Miguel Santos era una excepción brillante. Pero el 15 de enero de 1989, todo cambió. Miguel y su compañero Ramón estaban investigando un laboratorio de cocaína en el barrio Santo Domingo, controlado por el cartel Los Diablos. La información parecía sólida, pero los Diablos tenían un topo dentro de nuestra comisaría. No era una operación antidrogas. Era una trampa. El tiroteo duró exactamente 8 minutos. Ramón murió en los primeros 30 segundos. Miguel logró refugiarse y devolver el fuego. Eliminó a 4 de los 6 sicarios antes de que llegaran los refuerzos. Los otros 2 escaparon, pero no antes de gritarle algo que helaría su sangre. Tu familia va a pagar por esto, policía. Inmediatamente enviamos patrullas a la casa de Miguel, pero llegamos 20 minutos demasiado tarde. El cartel había actuado con eficiencia militar. Yo fui quien tuvo que entrar a esa casa. Elena había sido torturada antes de morir. Sofía estaba en su cuarto, abrazando un oso de peluche. En la pared del cuarto, escrito con sangre, estaba el mensaje para los policías. Nadie puede meterse con nosotros. Cuando Miguel salió del hospital 2 días después y vio lo que había pasado, algo fundamental se rompió en él. No lloró. No gritó. Solo se quedó parado durante 1 hora, mirando las manchas de sangre. Luego me miró con una expresión que nunca había visto. Odio puro, concentrado, letal. Me dijo, comandante, renuncio. Porque la ley no va a darme lo que necesito. Pero hay otras maneras de concebir justicia. Miguel desapareció después del funeral. Durante 3 meses no supimos nada de él. Luego comenzamos a escuchar rumores sobre un nuevo sicario trabajando para Serpientes, el cartel rival de los Diablos. Alguien que mataba con una precisión que asustaba incluso a criminales curtidos. Lo llamaban el Fantasma. Al principio no hicimos la conexión. Pero cuando comenzamos a investigar a las víctimas, descubrimos un patrón escalofriante. Todas eran miembros de los Diablos involucradas en el asesinato de Elena y Sofía Santos. El primer objetivo de Miguel fue Carlos Herrera, uno de los sicarios que había escapado del tiroteo original.
Miguel lo encontró en un bar, se acercó, le puso una pistola en la cabeza, y le dijo: «Esto es por Elena y Sofía». Un disparo, muerte instantánea. Para el quinto asesinato, los diablos entendieron que tenían un problema serio. Aumentaron la seguridad, pero el fantasma siempre estaba un paso adelante. Miguel había pasado 5 años estudiando sus tácticas como policía. Ahora usaba ese conocimiento para destruirlos desde adentro. En 18 meses, Miguel había eliminado a 23 miembros de los Diablos. Pero no se detuvo ahí. Una vez que terminó con todos los involucrados directamente, Serpientes comenzó a darle otros objetivos. Miguel se había convertido en su sicario estrella. Durante los siguientes 5 años, Miguel perfeccionó su arte letal. Aprendió sobre explosivos, venenos, combate cuerpo a cuerpo. Para 1995, había matado a más de 40 personas. Su reputación había crecido tanto que otros carteles comenzaron a solicitarlo. En 2009, cuando las operaciones policiales se intensificaron, Miguel tomó una decisión estratégica: expandirse internacionalmente. Eligió Estados Unidos. Miguel usó conexiones del cartel para establecerse en Miami bajo la identidad de Carlos Méndez. Su primer objetivo fue el agente Mark Peterson del FBI. Peterson estaba investigando las operaciones de lavado de dinero de Serpientes. Miguel estudió a Peterson durante un mes. Su rutina era predecible: gimnasio 3 veces por semana, siempre los mismos días. El asesinato fue ejecutado con precisión. Esperó en el estacionamiento hasta que Peterson salió a las 9:30 de la noche. 2 disparos en la cabeza, y se alejó caminando. Todo duró menos de 30 segundos. El segundo objetivo fue más complicado. La agente Sarah Williams estaba investigando las redes de distribución de drogas. Williams era más experimentada y variaba constantemente su rutina. Miguel la siguió durante 2 meses antes de encontrar el momento perfecto. Williams visitaba a su madre anciana todos los domingos. Durante esas visitas, bajaba la guardia. Miguel la interceptó mientras caminaba de regreso a su auto. En sus últimos momentos, Williams logró susurrar algo: Tango 7. El tercer objetivo fue el agente Robert Chen, especialista en operaciones tecnológicas. Chen corría exactamente 10 kilómetros en el mismo parque todos los domingos. Miguel se mezcló con los corredores durante varias semanas. Un domingo, en una sección aislada, le clavó una aguja con veneno en el cuello. Chen colapsó, aparentando un ataque cardíaco. Para 2023, Miguel había asesinado a 72 personas en 3 países. Pero entonces llegó el encargo que cambiaría todo. David Martínez, un agente del FBI especializado en carteles latinoamericanos. Martínez tenía una familia joven. Miguel había pasado una semana estudiando su rutina cuando vio algo que no esperaba. Esa tarde, Miguel estaba observando la casa de Martínez desde un edificio cercano. Había identificado los puntos vulnerables, había cronometrado los patrones, tenía todo planeado. Pero entonces la hija de Martínez, una niña de 8 años llamada Isabella, salió corriendo al jardín para jugar. Llevaba un vestido amarillo, y su cabello castaño ondeaba en el viento mientras corría detrás de una pelota. En ese momento, Miguel vio a Sofía. La superposición fue tan fuerte que tuvo que parpadear varias veces. Por primera vez en 20 años, Miguel Santos sintió algo diferente al odio. Sintió dolor. Sintió culpa. Sintió la terrible comprensión de que se había convertido en aquello que más despreciaba. Se quedó paralizado en esa azotea durante 3 horas, observando a la familia Martínez cenar juntos. Era exactamente la vida que él había tenido antes de que se la arrebataran. Esa noche, Miguel regresó a su apartamento y se sentó frente al espejo durante horas. Se preguntó qué diría Sofía si pudiera verlo ahora. Por primera vez en 2 décadas, Miguel Santos lloró. Al día siguiente, en lugar de completar su misión, Miguel hizo algo impensable. A las 11:43 de la noche, llamó al FBI. La conversación fue grabada automáticamente. El agente de turno,
Creyendo que era una broma, casi cuelga cuando la voz al otro lado dijo: «Mi nombre es Miguel Santos, conocido como el Fantasma. Quiero entregarme, pero tengo condiciones». Por supuesto, me contactaron inmediatamente. Miguel Santos era una leyenda en nuestros círculos. Durante 20 años había sido imposible de capturar. Y ahora se estaba entregando voluntariamente. Organizamos la reunión para el día siguiente. Yo volé desde Bogotá esa misma noche. Miguel llegó exactamente a la hora acordada, desarmado, vestido con ropa civil simple. Lo primero que me impactó al verlo después de 20 años fue cómo había envejecido. El joven policía idealista había desaparecido. En su lugar había un hombre de 47 años con canas prematuras, líneas profundas en el rostro, y ojos que habían visto demasiada muerte. Pero cuando me reconoció, algo en su expresión se suavizó. «Comandante», me dijo, usando el rango que yo tenía cuando él era mi subordinado. La reunión duró 6 horas. Miguel no solo se entregó, sino que trajo información que revolucionaría nuestra comprensión de las operaciones de carteles. Conocía nombres, direcciones, cuentas bancarias, rutas de suministro. Pero más importante, conocía la identidad del traidor dentro del FBI. ¿Recuerdan el código Tango 7 que Sarah Williams susurró antes de morir? Miguel nos explicó su significado. Tango 7 era un código ultra secreto del FBI, conocido solo por un círculo muy restringido. La única forma de que Williams lo hubiera conocido era si alguien dentro del FBI se lo había proporcionado. La investigación nos llevó al agente Timothy Brooks, un veterano con 15 años de servicio. En la superficie, Brooks era perfecto. Pero Miguel nos proporcionó detalles que revelaron su doble vida. Durante 5 años, había estado vendiendo información a los carteles. Con la información de Miguel, tendimos una trampa a Brooks. Miguel, manteniendo su identidad de Carlos Méndez, contactó a Brooks con información falsa sobre una operación inminente. Brooks transmitió los detalles al cartel dentro de 2 horas. Grabamos todo. Pero Miguel nos reveló mucho más. Identificamos a 23 funcionarios corruptos en diferentes niveles del gobierno. También nos reveló la identidad de Víctor Herrera, un empresario que coordinaba todas las operaciones de serpientes en Estados Unidos. Durante 2 meses, Miguel nos transmitió información en tiempo real sobre las operaciones del cartel. Fechas de envíos, rutas de transporte, ubicaciones de depósitos, planes futuros. La operación final se ejecutó el 15 de marzo de 2024. En una redada coordinada que abarcó 18 ciudades, arrestamos a 67 miembros del cartel, incluidos Herrera y Brooks. Confiscamos más de $300 millones y 3 toneladas de drogas. Fue la operación anticartel más exitosa en la historia del FBI, gracias a Miguel Santos. Pero el éxito planteó preguntas éticas complejas. Habíamos hecho un trato con un hombre que había asesinado a 73 personas, incluidos 3 agentes del FBI. ¿Era justificable otorgarle inmunidad? La decisión generó debate intenso. Pero los resultados son innegables. La información de Miguel llevó al arresto de más de 200 criminales. Desmanteló redes de tráfico humano. Resultó en el rescate de 67 niños secuestrados. Estimamos que previno al menos 150 asesinatos que estaban planificados. ¿Justifica esto los 73 asesinatos que cometió? Cada persona debe responder según su conciencia. Miguel fue incluido en el programa de protección de testigos y reubicado en Oregón como David Williams. Pero su historia no terminó ahí. En los años siguientes, comenzó a usar sus propios recursos para ayudar secretamente a víctimas de violencia de carteles. Había ahorrado más de $2 millones durante su carrera criminal. En lugar de gastarlo en lujos, comenzó a transferir dinero anónimamente a familias que habían perdido seres queridos. Pagó funerales completos para 47 víctimas. Financió tratamientos médicos para 23 sobrevivientes. Proporcionó becas educativas para 31 huérfanos. Todo en completo secreto.
Miguel también trabajaba como voluntario en Nuevos Comienzos, una organización que ayudaba a víctimas de violencia. Sus colegas lo conocían como David Williams, un hombre tranquilo que había perdido a su familia en un accidente. Tenía una comprensión extraordinaria del trauma que lo convertía en un consejero excepcionalmente efectivo. Podía conectar con víctimas de una manera que otros no lograban, porque él mismo había vivido esa pérdida devastadora. En 2024, todo cambió cuando un periodista investigativo descubrió su identidad y publicó un artículo explosivo. El artículo se volvió viral y generó debate nacional sobre justicia, redención y la naturaleza del bien y el mal. Las reacciones fueron intensamente divididas. Jennifer Peterson, viuda del primer agente asesinado, declaró: "No me importa cuántas vidas haya salvado. Asesinó a mi esposo y destruyó mi familia. Merece prisión". Pero Carmen Morales, cuya familia había sido beneficiaria secreta de la ayuda de Miguel, dijo: "No sé cómo procesar esto. El hombre que ayudó a salvar a mi familia es el mismo que destruyó otras familias". La publicación también atrajo atención no deseada. Su ubicación fue descubierta, y comenzó a recibir amenazas. El primer ataque ocurrió 3 semanas después. Un hermano de una víctima le disparó mientras salía del trabajo. Miguel sobrevivió con heridas leves. El segundo ataque fue más serio. Un sobrino de otra víctima lo apuñaló múltiples veces en un estacionamiento. Miguel fue hospitalizado durante 3 semanas con heridas que amenazaban su vida. Durante su recuperación, algo extraordinario sucedió. Miguel comenzó a recibir visitantes inesperados, familias que él había estado ayudando en secreto. Carmen Morales vino con sus hijos. Le trajo flores y una carta de todas las familias ayudadas. La carta decía: "No sabemos quién eras antes, pero sabemos quién eres ahora. Eres el hombre que nos ayudó cuando nadie más lo haría". Para estas familias, Miguel no era el fantasma. Era David Williams, el hombre que había aparecido en sus vidas oscuras con ayuda cuando más la necesitaban. Miguel nunca se recuperó completamente. Los médicos le dijeron que el daño a sus órganos le daba tal vez 2 años de vida. Miguel aceptó esta noticia con calma sorprendente. Estableció un fondo fiduciario con todo su dinero restante para continuar ayudando a víctimas después de su muerte. También escribió cartas personales a las familias de cada una de sus 73 víctimas. En estas cartas, Miguel no pidió perdón porque entendía que no tenía derecho. En su lugar, proporcionó información que podría ayudar a las familias a entender mejor las circunstancias de las muertes. Miguel Santos murió pacíficamente en su sueño el 18 de marzo de 2025, a los 59 años. Su funeral fue extraordinario. Por un lado, estaban las familias que había ayudado. Por el otro, activistas que argumentaban que ningún asesino merecía ser llorado. Carmen Morales habló en nombre de las familias ayudadas: "No podemos juzgar toda la vida de este hombre. Pero podemos juzgar los años que lo conocimos. En esos años, fue una buena persona que ayudó a gente necesitada". Jennifer Peterson también habló: "No vengo a perdonar. Vengo porque necesitaba ver el final de la historia del hombre que mató a mi esposo. No sé cómo procesar esto, pero sé que tenía que estar aquí". Naranjo se acercó a la cámara para sus comentarios finales. El expediente del FBI sobre Miguel Santos tiene 1,247 páginas. Documenta 73 asesinatos, la captura de 247 criminales, el rescate de 567 víctimas, y la ayuda a 156 familias. Miguel Santos fue muchas personas: un policía honesto, un criminal vengativo, un informante valioso, un benefactor anónimo. ¿Cuál define quién era realmente? He visto muchos casos en mis 40 años de carrera. He visto el mal absoluto y el bien absoluto. Miguel Santos era algo diferente, un recordatorio de que los seres humanos son capaces tanto de la mayor crueldad como de la mayor compasión. ¿Era Miguel Santos un héroe o un villano? Creo que esa es la pregunta equivocada. Era un ser humano que tomó decisiones terribles y decisiones nobles,
que causó daño inconmensurable y que también lo previno. La historia de Miguel me enseñó que la justicia no siempre es sobre castigo, sino a veces sobre prevenir daño futuro. Me enseñó que la redención no es un destino que se alcanza, sino un camino que se recorre día a día. La última entrada en el diario de Miguel decía: no busco perdón porque no lo merezco. Solo busco que el tiempo que me queda tenga significado para alguien más. Si Sofía pudiera verme ahora, espero que viera a un padre que finalmente aprendió que la venganza no honra a los muertos, sino que ayudar a los vivos si puede hacerlo. 3 meses después de la muerte de Miguel, recibí una carta de Isabella Martínez, la hija del agente que habría sido la víctima 73. Isabella escribió: no entiendo cómo alguien puede ser malo y bueno al mismo tiempo, pero estoy agradecida de que eligió ser bueno cuando nos tocaba a nosotros. Esa carta capturó algo que todos los análisis no habían logrado, que al final, lo que importa son las elecciones que hacemos en los momentos que más importan. La Fundación Sofía Santos, establecida con el dinero de Miguel, ha ayudado a más de 200 familias. Cada año organizan un evento donde las familias ayudadas comparten sus historias. Roberto Silva, cuyo hijo recibió una beca universitaria, dijo: mi hijo estudia medicina ahora y quiere especializarse en trauma para ayudar a víctimas de violencia. El dolor de Miguel se está convirtiendo en sanación para otros. La historia de Miguel Santos no tiene un final feliz porque algunas historias no pueden tenerlo. Pero tiene una lección sobre la capacidad humana para el cambio, incluso después de los actos más terribles. Y tiene una pregunta que cada uno debe responder: ¿qué harías si tuvieras la oportunidad de elegir entre la venganza y la justicia? Entre perpetuar el ciclo de violencia o romperlo. Miguel Santos tuvo que tomar esa decisión 20 años demasiado tarde. Pero la tomó. Y en esa decisión tardía, tal vez encontró algo que había estado buscando, no venganza, sino algo parecido a la paz. Esta noche no busco que juzguen a Miguel como héroe o villano. Busco que entiendan que el bien y el mal no siempre son absolutos, y que la redención es posible incluso para aquellos que parecen estar más allá de salvación. Porque si hay una lección en la vida de Miguel Santos, es que hasta el último momento conservamos la capacidad de elegir quiénes queremos ser. Y esa elección siempre importa. La transmisión de Óscar Naranjo concluyó a las 12:17 de la noche, pero su impacto continuaría resonando durante años, cambiando conversaciones sobre justicia, redención y la compleja naturaleza del bien y el mal. En los días siguientes, Almohadilla Miguel Santos se convirtió en tendencia mundial, generando millones de comentarios y debates. La historia también inspiró cambios concretos. El FBI implementó nuevos protocolos para evaluar casos de cooperación criminal, y varias universidades comenzaron a usar el caso en cursos de ética. Un año después de la transmisión, Naranjo reveló que había mantenido contacto esporádico con Miguel durante sus últimos años. Miguel me escribía ocasionalmente, confesó. Nunca pidió absolución, pero me mantenía informado sobre las familias que ayudaba. Creo que necesitaba que alguien que conociera su historia completa supiera que estaba tratando de hacer el bien. En su última carta a Naranjo, Miguel había escrito: Comandante, usted fue el último vestigio del hombre bueno que una vez fui. Gracias por recordar que una vez fui más que un asesino. Espero que cuando cuente mi historia, ayude a otros a entender que siempre tenemos la opción de elegir quiénes queremos ser. El legado de Miguel Santos no es su cuenta de víctimas ni de vidas salvadas. Es el recordatorio de que cada uno de nosotros conserva la capacidad de elegir el bien sobre el mal, la compasión sobre la crueldad, hasta el último momento de nuestras vidas. Y esa elección, sin importar cuán tarde llegue, siempre importa cuerpo a cuerpo. Estudió psicología para entender mejor a sus víctimas. Se volvió una enciclopedia viviente de métodos de asesinato. Para 1995, Miguel había matado a más de 40 personas. Su reputación había crecido tanto que otros carteles comenzaron a solicitarlo. Viajó por toda Colombia, luego a Ecuador, Venezuela, Perú. El ex policía honesto se había convertido en el sicario más temido de América del Sur. En 2009,
Cuando las operaciones policiales en Colombia se intensificaron, Miguel tomó una decisión estratégica: expandirse internacionalmente. Había ahorrado suficiente dinero de sus contratos para establecerse en cualquier lugar del mundo. Eligió Estados Unidos. Naranjo explicó cómo Miguel había usado conexiones del cartel para obtener documentos falsos y establecerse en Miami bajo la identidad de Carlos Méndez. Oficialmente trabajaba como supervisor de construcción, pero su verdadero trabajo era coordinar las operaciones de asesinato de serpientes en territorio estadounidense. Su primer objetivo en Estados Unidos fue el agente Mark Peterson del FBI. Peterson había estado investigando las operaciones de lavado de dinero de serpientes y se había acercado peligrosamente a descubrir la verdadera estructura del cartel. Miguel estudió a Peterson durante un mes completo. Aprendió que Peterson era viudo, padre de 2 adolescentes, y vivía solo en un apartamento en el norte de Miami. Su rutina era predecible: gimnasio 3 veces por semana, siempre los mismos días, siempre a la misma hora. El asesinato fue ejecutado con la precisión que había caracterizado a Miguel durante 2 décadas. Esperó en el estacionamiento del gimnasio hasta que Peterson salió a las 9:30 de la noche. Se acercó por el lado ciego del agente, le disparó 2 veces en la cabeza, y se alejó caminando tranquilamente. Todo duró menos de 30 segundos. El segundo objetivo fue más complicado. La agente Sarah Williams estaba investigando las redes de distribución de drogas de serpientes en la costa este. Williams era más experimentada que Peterson, conocía los protocolos de seguridad y variaba constantemente su rutina. Miguel la siguió durante 2 meses antes de encontrar el momento perfecto. Williams tenía la costumbre de visitar a su madre anciana todos los domingos por la tarde. Durante esas visitas, bajaba la guardia porque se sentía segura en el barrio residencial donde había crecido. Miguel la interceptó mientras caminaba de regreso a su auto después de una de esas visitas. Cuando se dio cuenta de que estaba en peligro, Williams trató de sacar su arma, pero Miguel fue más rápido. En sus últimos momentos de vida, Williams logró susurrar algo que Miguel no entendió completamente: Tango 7. El tercer objetivo fue el agente Robert Chen, especialista en operaciones tecnológicas de serpientes. Chen era un hombre de hábitos. Cada domingo por la mañana corría exactamente 10 kilómetros en el mismo parque, siguiendo la misma ruta. Miguel se mezcló con los otros corredores, usando ropa deportiva apropiada y manteniéndose a distancia durante varias semanas hasta que Chen se acostumbró a verlo. Un domingo por la mañana, en una sección aislada del parque, Miguel se acercó a Chen como si fuera a pasarlo, y le clavó una aguja con veneno en el cuello. Chen colapsó inmediatamente, aparentando un ataque cardíaco inducido por el ejercicio. Para 2023, Miguel había asesinado a 72 personas en 3 países. Pero entonces llegó el encargo que cambiaría todo. David Martínez, un agente del FBI especializado en carteles latinoamericanos. Martínez era diferente a los objetivos anteriores. No solo era un investigador brillante, sino que tenía una familia joven y hermosa. Miguel había pasado una semana estudiando la rutina de Martínez cuando vio algo que no esperaba. Naranjo se inclinó hacia la cámara, su voz bajando a un registro más íntimo. Esa tarde, Miguel estaba observando la casa de Martínez desde un edificio cercano, esperando el momento perfecto para atacar. Había identificado los puntos vulnerables en la seguridad, había cronometrado los patrones de movimiento, tenía todo planeado. Pero entonces la hija de Martínez, una niña de 8 años llamada Isabella, salió corriendo al jardín trasero para jugar. Llevaba un vestido amarillo, y su cabello castaño ondeaba en el viento mientras corría detrás de una pelota. Estaba riendo, completamente inocente, completamente ajena al peligro que se cernía sobre su familia. En ese momento, Miguel vio a Sofía. No metafóricamente, sino literalmente. La superposición fue tan fuerte que tuvo que parpadear varias veces para asegurarse de que estaba viendo a Isabella Martínez y no al fantasma de su propia hija. Por primera vez en 20 años, Miguel Santos sintió algo diferente al odio. Sintió dolor. Sintió culpa.
Sintió la terrible comprensión de que se había convertido en aquello que más despreciaba, alguien que destruía familias inocentes. Se quedó paralizado en esa azotea durante 3 horas, observando a la familia Martínez cenar juntos, viendo cómo David ayudaba a Isabella con su tarea, viendo cómo su esposa María los abrazaba antes de acostar a los niños. Era exactamente la vida que él había tenido con Elena y Sofía antes de que se la arrebataran. Esa noche, Miguel regresó a su apartamento y se sentó frente al espejo durante horas. Se preguntó qué diría Sofía si pudiera verlo ahora. ¿Estaría orgullosa de que hubiera vengado su muerte? ¿O estaría horrorizada de ver en qué se había convertido su padre? Por primera vez en 2 décadas, Miguel Santos lloró. Al día siguiente, en lugar de completar su misión, Miguel hizo algo que nadie habría imaginado posible. A las 11:43 de la noche, llamó al número principal del FBI en Miami. La conversación fue grabada automáticamente, y tengo una copia de esa grabación, explicó Naranjo. El agente de turno, creyendo que era una broma o un lunático, casi cuelga cuando la voz al otro lado dijo: «Mi nombre es Miguel Santos, conocido como el Fantasma. Quiero entregarme, pero tengo condiciones». Por supuesto, me contactaron inmediatamente. Miguel Santos era una leyenda en nuestros círculos policiales. Durante 20 años había sido un fantasma, imposible de capturar, imposible de rastrear. Y ahora se estaba entregando voluntariamente. Organizamos la reunión para el día siguiente en el edificio federal de Miami. Yo volé desde Bogotá esa misma noche porque sabía que esta era una oportunidad que no podíamos desperdiciar. Miguel llegó exactamente a la hora acordada, desarmado, vestido con ropa civil simple. Lo primero que me impactó al verlo después de 20 años fue cómo había envejecido. El joven policía idealista había desaparecido. En su lugar había un hombre de 47 años con canas prematuras, líneas profundas en el rostro, y ojos que habían visto demasiada muerte. Pero cuando me reconoció, algo en su expresión se suavizó. «Comandante», me dijo, usando el rango que yo tenía cuando él era mi subordinado. Sabía que estaría aquí. La reunión duró 6 horas. Miguel no solo se entregó, sino que trajo consigo información que revolucionaría nuestra comprensión de las operaciones de carteles en Estados Unidos. Conocía nombres, direcciones, cuentas bancarias, rutas de suministro, métodos de comunicación. Pero más importante, conocía algo que nadie más sabía: la identidad del traidor dentro del FBI. ¿Recuerdan que mencioné el código Tango 7 que Sarah Williams susurró antes de morir? Miguel nos explicó el significado de esas palabras. Tango 7 era un código de operación ultra secreto del FBI, conocido solo por un círculo muy restringido de agentes de alto nivel. La única forma de que Sarah Williams hubiera conocido ese código era si alguien dentro del FBI se lo había proporcionado. Y la única razón para que Williams mencionara el código en sus últimos momentos era para identificar al traidor que había causado su muerte. La investigación nos llevó directamente al agente Timothy Brooks, un veterano con 15 años de servicio impecable. En la superficie, Brooks era el agente perfecto: historial limpio, evaluaciones excelentes, respetado por colegas y superiores. Pero Miguel nos proporcionó detalles que revelaron la doble vida de Brooks. Durante 5 años, Brooks había estado vendiendo información sobre operaciones del FBI a los carteles a cambio de pagos sustanciales depositados en cuentas bancarias suizas. Con la información específica que Miguel nos dio, tendimos una trampa elaborada para Brooks. Miguel, manteniendo su identidad de Carlos Méndez, contactó a Brooks con información falsa sobre una operación inminente contra un laboratorio de drogas ficticio. Brooks cayó en la trampa completamente. Dentro de 2 horas de recibir la información falsa, había transmitido los detalles al liderazgo de Serpientes. Grabamos todas las comunicaciones, rastreamos las transferencias de dinero, y documentamos cada aspecto de su traición. Pero la información que Miguel nos proporcionó iba mucho más allá de un solo agente corrupto. Nos reveló toda una red de funcionarios corruptos que habían sido comprados o chantajeados por los carteles.
En total, identificamos a 23 funcionarios corruptos en diferentes niveles del gobierno, agentes del FBI, oficiales de policía local, funcionarios de aduanas, incluso un juez federal. Algunos habían sido comprados directamente, otros habían sido chantajeados con información sobre aventuras extramaritales o problemas financieros. Miguel también nos reveló la identidad de Víctor Herrera, un empresario aparentemente legítimo que en realidad coordinaba todas las operaciones de serpientes en Estados Unidos. Herrera manejaba una red de empresas fachada que lavaban más de $500 millones anualmente. Durante 2 meses, mientras Miguel mantenía su cobertura como Carlos Méndez, nos transmitió información en tiempo real sobre las operaciones del cartel. Fechas de envíos de drogas, rutas de transporte, ubicaciones de depósitos, planes futuros de expansión. La operación final se ejecutó el 15 de marzo de 2024. En una redada coordinada que abarcó 18 ciudades en 7 estados, arrestamos simultáneamente a 67 miembros del cartel, incluidos Víctor Herrera y Timothy Brooks. Confiscamos más de $300 millones en efectivo y activos, interceptamos 3 toneladas de cocaína y 2 toneladas de heroína, y desmantelamos completamente la estructura operativa de serpientes en Estados Unidos. Naranjo mostró vídeos dramáticos de las redadas, agentes del FBI derribando puertas, arrestos masivos, montañas de dinero y drogas confiscadas. Fue la operación anticartel más exitosa en la historia del FBI, y todo fue posible gracias a la información proporcionada por Miguel Santos. Pero el éxito de la operación planteó preguntas éticas complejas que seguimos debatiendo hasta hoy. Habíamos hecho un trato con un hombre que había asesinado a 73 personas, incluidos 3 agentes del FBI. ¿Era moralmente justificable otorgarle inmunidad completa a cambio de información? La decisión no fue fácil, y generó debate intenso dentro del FBI y el Departamento de Justicia. Pero los resultados finales son innegables. La información de Miguel llevó directamente al arresto de más de 200 criminales. Desmanteló redes de tráfico humano que mantenían esclavizadas a más de 300 mujeres jóvenes. Resultó en el rescate de 67 niños que habían sido secuestrados para explotación sexual. Nuestros analistas estiman que la información proporcionada por Miguel previno directamente al menos 150 asesinatos que estaban planificados o en proceso. Salvó vidas inocentes al costo de proteger a alguien que había quitado muchas vidas. ¿Justifica esto los 73 asesinatos que Miguel cometió? Esa es una pregunta que cada persona debe responder según su propia conciencia moral. Miguel fue incluido en el programa de protección de testigos y reubicado en Oregón bajo la nueva identidad de David Williams. Se le proporcionó una casa modesta en las afueras de Portland, un trabajo en una organización benéfica local, y protección 24/7 durante los primeros 6 meses. Pero la historia de Miguel no terminó con su reubicación. En los años siguientes, comenzó a hacer algo que sorprendió incluso a sus manejadores del FBI: usar sus propios recursos financieros para ayudar secretamente a víctimas de violencia de carteles. Miguel había ahorrado más de $2 millones durante su carrera criminal. En lugar de gastarlo en lujos personales, comenzó a transferir dinero anónimamente a familias que habían perdido seres queridos en ataques de carteles. Pagó funerales completos para 47 víctimas de violencia de carteles. Financió tratamientos médicos para 23 sobrevivientes de ataques. Proporcionó becas educativas completas para 31 niños que habían quedado huérfanos por la violencia. Todo esto lo hacía en completo secreto, usando transferencias bancarias anónimas y intermediarios legales. Las familias beneficiarias nunca supieron que su benefactor anónimo era el mismo hombre que había causado tanto dolor similar en otras familias. Miguel también comenzó a trabajar como voluntario en Nuevos Comienzos, una organización benéfica que ayudaba a víctimas de violencia doméstica y criminal. Sus colegas allí lo conocían como David Williams, un hombre tranquilo que había perdido a su familia en un accidente automovilístico. Lo que no sabían era que Miguel tenía una comprensión extraordinaria del trauma y la pérdida que lo convertía en un consejero excepcionalmente efectivo.
Podía conectar con víctimas de violencia de una manera que otros terapistas no lograban, porque él mismo había vivido esa pérdida devastadora. Durante 5 años, Miguel vivió esta doble vida. Oficialmente David Williams, el empleado de caridad tranquilo y servicial. Secretamente Miguel Santos, el ex sicario tratando de compensar sus crímenes pasados con buenas obras. Pero en 2024, todo cambió cuando un periodista investigativo llamado Carlos Ruiz descubrió su verdadera identidad y publicó un artículo explosivo sobre la historia de Miguel. El artículo, titulado El fantasma que busca redención, se volvió viral inmediatamente y generó un debate nacional sobre justicia, redención y la naturaleza del bien y el mal. Las reacciones fueron intensamente divididas. Algunas familias de víctimas de Miguel expresaron ira y demandaron que fuera arrestado y juzgado por sus crímenes. Jennifer Peterson, viuda del primer agente del FBI asesinado por Miguel, declaró públicamente: "No me importa cuántas vidas haya salvado con su información. Asesinó a mi esposo y destruyó mi familia. Merece pudrir en prisión". Pero otras reacciones fueron más matizadas. Carmen Morales, cuya familia había sido una de las beneficiarias secretas de la ayuda financiera de Miguel, dijo: "No sé cómo procesar esto. El hombre que ayudó a salvar a mi familia es el mismo que destruyó otras familias. ¿Cómo juzgas a alguien así?". La publicación del artículo también atrajo atención no deseada hacia Miguel. Su ubicación en Oregón fue descubierta, y comenzó a recibir amenazas de muerte de familiares de sus víctimas. El primer ataque ocurrió 3 semanas después de la publicación del artículo. Un hermano de una de las víctimas de Miguel viajó desde Miami a Oregón y le disparó mientras Miguel salía de su trabajo en la organización benéfica. Miguel sobrevivió con heridas leves, pero la seguridad de su nueva vida había sido destruida permanentemente. El segundo ataque fue más serio. Un sobrino de otro de sus víctimas lo apuñaló múltiples veces en el estacionamiento de un supermercado. Miguel fue hospitalizado durante 3 semanas con heridas que amenazaban su vida. Durante su recuperación en el hospital, algo extraordinario sucedió. Miguel comenzó a recibir visitantes inesperados, familias que él había estado ayudando en secreto durante años. Carmen Morales vino con sus 3 hijos. Le trajo flores y una carta firmada por todas las familias que habían recibido su ayuda. La carta decía: "No sabemos quién eras antes, pero sabemos quién eres ahora. Eres el hombre que nos ayudó cuando nadie más lo haría". Otros visitantes incluyeron a María González, cuyo hijo había sido rescatado de una red de tráfico humano gracias a información proporcionada por Miguel; Roberto Silva, cuyos gastos médicos por un ataque de cartel habían sido pagados anónimamente por Miguel; y Ana Rodríguez, cuya hija había recibido una beca completa para la universidad financiada secretamente por Miguel. Para estas familias, Miguel no era el fantasma, el sicario legendario. Era David Williams, el hombre tranquilo que había aparecido en sus vidas más oscuras con ayuda cuando más la necesitaban. Miguel nunca se recuperó completamente de las heridas del segundo ataque. Los médicos le dijeron que el daño a sus órganos internos le daba tal vez 2 años de vida, posiblemente menos. Miguel aceptó esta noticia con una calma que sorprendió a todos los que lo conocían. En lugar de deprimirse o buscar venganza contra sus atacantes, usó el tiempo que le quedaba para organizar meticulosamente su legado. Estableció un fondo fiduciario con todo su dinero restante, aproximadamente $1.8 millones, para continuar ayudando a víctimas de violencia de carteles después de su muerte. Nombró a Carmen Morales como administradora del fondo, y trabajó con abogados para crear protocolos detallados sobre cómo distribuir la ayuda. También pasó meses escribiendo cartas personales a las familias de cada una de sus 73 víctimas. En estas cartas, Miguel no pidió perdón porque entendía que no tenía derecho a pedirlo. En su lugar, proporcionó información detallada que podría ayudar a las familias a entender mejor las circunstancias de las muertes de sus seres queridos. A la familia Peterson escribió: "Mark era un agente brillante que se había acercado peligrosamente a exponer toda nuestra operación. Su muerte no fue personal, fue profesional.
Pero eso no la hace menos terrible. Su esposo murió porque era bueno en su trabajo, y ustedes perdieron a un padre y esposo porque él tenía la valentía de buscar la verdad. A la familia Williams escribió: Sara era la agente más dedicada que encontré en mis objetivos. Incluso mientras moría, estaba tratando de proteger a sus colegas dándoles información sobre el traidor en sus filas. Su último acto fue de servicio a otros, lo cual habla del tipo de persona que era. Miguel Santos murió pacíficamente en su sueño el 18 de marzo de 2025, a los 59 años. Sus últimas semanas las había pasado en casa de Carmen Morales, quien insistió en cuidarlo después de que los médicos dijeron que no había nada más que pudieran hacer. Su funeral fue uno de los más extraños en la historia reciente de Oregón. Por un lado, estaban las familias que Miguel había ayudado, vestidas de negro pero con flores coloridas, celebrando la vida del hombre que conocían como David Williams. Por el otro lado, había un grupo de activistas y familiares de víctimas que sostenían carteles demandando que no se honrara la memoria de un asesino en masa. En el medio estaban funcionarios del FBI, incluyéndome a mí, que habíamos venido a rendir respeto final a un hombre cuya información había salvado cientos de vidas, pero que también había quitado 73. Carmen Morales habló en nombre de las familias que Miguel había ayudado. No podemos juzgar toda la vida de este hombre porque no conocimos toda su vida. Pero podemos juzgar los años que lo conocimos. En esos años, David Williams fue una buena persona que dedicó sus recursos y su tiempo a ayudar a gente que lo necesitaba. Jennifer Peterson también habló en el funeral, representando a las familias de las víctimas. No vengo aquí a perdonar. Vengo porque necesitaba ver el final de la historia del hombre que mató a mi esposo. Miguel Santos destruyó mi vida, pero su información ayudó a evitar que otros esposos fueran asesinados. No sé cómo procesar eso, pero sé que tenía que estar aquí. Naranjo se acercó a la cámara para sus comentarios finales, su expresión reflexiva después de haber contado una de las historias más complejas de su carrera. El expediente oficial del FBI sobre Miguel Santos tiene 1,247 páginas. Documenta 73 asesinatos en 4 países, la captura directa de 247 criminales, el rescate de 567 víctimas de tráfico humano, y la ayuda financiera directa a 156 familias. Pero las estadísticas no capturan la verdadera complejidad de esta historia. Miguel Santos fue muchas personas a lo largo de su vida. Un hijo que perdió a su padre por la violencia, un policía idealista que quería proteger a las familias, un esposo y padre amoroso, un vengador despiadado, un sicario profesional, un informante valioso, y finalmente, un benefactor anónimo. ¿Cuál de estas identidades define quién era realmente Miguel Santos? ¿Era el policía honesto de los primeros años? ¿El asesino implacable de las 2 décadas siguientes? ¿O el hombre arrepentido que dedicó sus últimos años a ayudar a otros? Tal vez la pregunta incorrecta es cuál de estas versiones era la real. Tal vez todas eran reales, y Miguel Santos era la prueba viviente de que los seres humanos son capaces de una complejidad moral que desafía categorizaciones simples. He visto muchos casos en mis 40 años de carrera. He visto el mal absoluto, personas que causan sufrimiento por placer o beneficio personal sin ningún remordimiento. También he visto el bien absoluto, personas que sacrifican todo por ayudar a otros sin esperar nada a cambio. Miguel Santos era algo diferente y más complicado. Era un recordatorio de que los seres humanos son capaces tanto de la mayor crueldad como de la mayor compasión, a veces en la misma persona, a veces en diferentes momentos de la misma vida. ¿Era Miguel Santos un héroe o un villano? Creo que esa es la pregunta equivocada. Era un ser humano que tomó decisiones terribles y decisiones nobles, que causó un daño inconmensurable y que también previno un daño inconmensurable. Lo que sí puedo decir con certeza es que la historia de Miguel Santos cambió mi forma de entender la justicia. Durante la primera parte de mi carrera, creía en absolutos morales, buenos y malos, culpables e inocentes, héroes y villanos. Pero Miguel me enseñó que la realidad es más complicada. Me enseñó que la justicia no siempre es sobre castigo,
sino a veces sobre prevenir daño futuro. Me enseñó que la redención no es un destino que se alcanza, sino un camino que se recorre día a día. La última entrada en el diario personal de Miguel, encontrada después de su muerte, decía: no busco perdón porque entiendo que no lo merezco. No busco redención porque entiendo que no existe para algunos actos. Solo busco que el tiempo que me queda tenga significado para alguien más que yo mismo. Si Sofía pudiera verme ahora, espero que viera a un padre que finalmente aprendió que la venganza no honra a los muertos, sino que ayudar a los vivos si puede hacerlo. 3 meses después de la muerte de Miguel, recibí una carta de Isabella Martínez, la hija del agente del FBI que habría sido la víctima número 73 de Miguel. Isabella, ahora de 12 años, había aprendido sobre Miguel a través de los reportes de noticias sobre su muerte. En su carta, Isabella escribió: Señor Naranjo, mi papá me contó que un hombre malo iba a lastimar a nuestra familia, pero que el mismo hombre decidió no hacerlo y ayudó a capturar a otros hombres malos. No entiendo cómo alguien puede ser malo y bueno al mismo tiempo, pero estoy agradecida de que eligió ser bueno cuando nos tocaba a nosotros. Esa carta de una niña de 12 años capturó algo que todos los análisis psicológicos y debates éticos no habían logrado, que al final, lo que importa no es la pureza moral absoluta, sino las elecciones que hacemos en los momentos que más importan. Miguel Santos había tomado la decisión más importante de su vida cuando vio a Isabella Martínez en ese jardín. Había elegido romper el ciclo de violencia en lugar de perpetuarlo. Y esa elección, hecha en un momento de claridad moral, había salvado no solo a la familia Martínez, sino a cientos de otras familias. La Fundación Sofía Santos, establecida con el dinero de Miguel y administrada por Carmen Morales, ha ayudado a más de 200 familias en sus primeros 2 años de operación. Cada año, en el aniversario de la muerte de Miguel, la Fundación organiza un evento conmemorativo donde las familias ayudadas pueden compartir sus historias. En el evento del año pasado, Roberto Silva, cuyo hijo había recibido una beca universitaria financiada por Miguel, dijo: no sé quién era Miguel Santos antes de convertirse en David Williams. Pero sé que David Williams cambió la trayectoria de mi familia. Mi hijo está estudiando medicina ahora, y quiere especializarse en trauma para ayudar a víctimas de violencia. El dolor de Miguel se está convirtiendo en sanación para otros. Esa transformación del dolor en sanación tal vez sea el verdadero legado de Miguel Santos. No la violencia que perpetró, sino la violencia que previno. No las vidas que quitó, sino las vidas que salvó. Naranjo pausó por última vez, mirando directamente a la cámara con la intensidad que había caracterizado toda su transmisión. La historia de Miguel Santos no tiene un final feliz porque algunas historias no pueden tenerlo. Demasiadas vidas fueron perdidas, demasiado dolor fue causado, demasiadas familias fueron destruidas. Pero tiene algo tal vez más valioso que un final feliz. Tiene una lección sobre la capacidad humana para el cambio, incluso después de los actos más terribles. Tiene un recordatorio de que nunca es demasiado tarde para dejar de causar daño y empezar a causar bien. Y tiene una pregunta que cada uno de nosotros debe responder por sí mismo. ¿Qué harías si tuvieras la oportunidad de elegir entre la venganza y la justicia? Entre perpetuar el ciclo de violencia o romperlo. Entre ser recordado por el daño que causaste o por el bien que hiciste. Miguel Santos tuvo que tomar esa decisión 20 años demasiado tarde. Pero la tomó. Y en esa decisión tardía, tal vez encontró algo que había estado buscando desde la muerte de su familia, no venganza, sino algo parecido a la paz. Esta noche, al contar la historia de Miguel Santos, no busco que lo juzguen como héroe o villano. Busco que entiendan que el bien y el mal no siempre son absolutos, que la justicia es más complicada de lo que nos gustaría creer, y que la redención es posible incluso para aquellos que parecen estar más allá de cualquier salvación. Porque si hay una lección en la extraordinaria vida de Miguel Santos, es esta, que hasta el último momento de nuestras vidas, conservamos la capacidad de elegir quiénes queremos ser. Y esa elección, sin importar cuán tarde llegue, siempre importa. La transmisión de Óscar Naranjo concluyó a las 12:17 de la noche,
pero su impacto continuaría resonando durante años. En las redes sociales, Almohadilla Miguel Santos y Almohadilla El Fantasma se convirtieron en tendencia mundial, generando millones de comentarios, debates y reflexiones sobre la naturaleza de la justicia y la redención. La historia también inspiró cambios concretos. El FBI implementó nuevos protocolos para evaluar casos donde criminales de alto nivel podrían proporcionar información valiosa. Se establecieron pautas éticas más claras sobre cuando la cooperación criminal justifica la inmunidad. Varias universidades comenzaron a usar el caso Miguel Santos en cursos de ética, derecho penal y psicología criminal. La Universidad de Columbia estableció la Cátedra Miguel Santos de Estudios sobre Justicia Restaurativa, financiada en parte por donaciones de familias que habían sido ayudadas por la Fundación Sofía Santos. Pero quizás el impacto más significativo fue personal. Miles de personas que vieron la transmisión de Naranjo escribieron cartas describiendo cómo la historia de Miguel había afectado sus propias vidas y decisiones. Un expandillero de Los Ángeles escribió: "La historia de Miguel me hizo darme cuenta de que nunca es demasiado tarde para cambiar. Tengo sangre en mis manos también, pero tal vez pueda usar el tiempo que me queda para hacer algo bueno". Una madre que había perdido a su hijo en un tiroteo escribió: "Nunca pensé que podría sentir algo más que odio por los hombres que mataron a mi hijo. Pero la historia de Miguel me hizo preguntarme si el perdón podría ser más poderoso que la venganza". Un año después de la transmisión, Óscar Naranjo reveló que había estado en contacto esporádico con Miguel durante sus últimos años de vida. No oficialmente, sino como dos hombres que habían dedicado sus vidas a combatir el crimen desde lados opuestos del espectro moral. "Miguel me escribía ocasionalmente", confesó Naranjo en una entrevista posterior. "Nunca pidió absolución, pero sí me mantenía informado sobre las familias que ayudaba. Creo que necesitaba que alguien que conociera su historia completa supiera que estaba tratando de hacer el bien". En su última carta a Naranjo, escrita 2 semanas antes de su muerte, Miguel había escrito: "Comandante, usted fue el último vestigio del hombre bueno que una vez fui. Cuando me convertí en el fantasma, perdí contacto con todos los que conocían al verdadero Miguel Santos. Excepto usted. Gracias por recordar que una vez fui más que un asesino. Espero que cuando cuente mi historia, ayude a otros a entender que siempre tenemos la opción de elegir quiénes queremos ser, sin importar quiénes hayamos sido". 5 años después de la transmisión original, el caso Miguel Santos sigue siendo estudiado y debatido. No ha proporcionado respuestas fáciles sobre justicia, redención o moralidad. Pero tal vez esa era precisamente la intención. Como Naranjo había dicho en su transmisión: "No busco que juzguen a Miguel como héroe o villano. Busco que entiendan que el bien y el mal no siempre son absolutos". Y en esa comprensión compleja, matizada, tal vez reside la lección más importante de la extraordinaria historia de Miguel Santos: que la humanidad es complicada, que la justicia es difícil, y que la redención es posible incluso en las circunstancias más oscuras. El legado de Miguel Santos no es su cuenta de víctimas ni su cuenta de vidas salvadas. Es el recordatorio de que cada uno de nosotros, hasta el último momento de nuestras vidas, conserva la capacidad de elegir el bien sobre el mal, la compasión sobre la crueldad, la sanación sobre el daño. Y esa elección, sin importar cuán tarde en la vida llegue, siempre importa. La transmisión especial de Óscar Naranjo comenzó exactamente a las 9:47 de la noche. Sin aviso previo, sin cortina musical, sin presentaciones. Solo él, frente a la cámara, con esa mirada que había visto demasiadas cosas. "Esta noche les voy a contar la historia más impactante de mi carrera", dijo con voz grave. La historia de cómo el sicario más buscado de América Latina se convirtió en nuestro informante más valioso. La historia de Miguel Santos, conocido como el Fantasma. Naranjo pausó, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Miguel Santos se acercaba a ejecutar su asesinato número 73 cuando algo cambió su vida para siempre. Vio a una niña pequeña salir de la casa del agente del FBI que iba a asesinar. Su cabello ondeaba en el viento, y el corazón de este asesino se desgarró.
Su propia hija de la misma edad había sido asesinada por un cartel rival hace 20 años. En ese momento, Miguel entendió que se había convertido en aquello que más odiaba. Esa noche, en lugar de cumplir su misión, llamó al FBI. Mi nombre es Miguel Santos. Quiero entregarme. Pero antes de contarles sobre esa llamada que cambió todo, debo retroceder 20 años. Porque esta historia no comenzó con un sicario. Comenzó con un policía honesto llamado Miguel Santos, explicó Naranjo. Era enero de 1989, cuando yo era comandante en Medellín. Miguel Santos era uno de mis mejores hombres. Casado, padre de una niña de 7 años llamada Sofía, incorruptible. El tipo de policía que todos queríamos ser. Naranjo mostró una fotografía vieja, Miguel en uniforme, sonriente, abrazando a su pequeña familia. Pero el 15 de enero de 1989, todo cambió. Miguel y su compañero Ramón estaban en una operación antidrogas cuando cayeron en una emboscada del cartel Los Diablos. Ramón murió instantáneamente. Miguel logró escapar, herido pero vivo. Creíamos que había terminado ahí. Nos equivocamos. Los ojos de Naranjo se endurecieron. El cartel no se conformó con matar al compañero de Miguel. Querían enviar un mensaje. Esa noche, mientras Miguel estaba en el hospital, fueron por su familia. Yo fui quien llegó primero a la casa de Miguel. Nunca olvidaré lo que vi. Elena, su esposa, asesinada en el dormitorio. Sofía, esa niña hermosa de 7 años, en su cuarto. Y en la pared, escrito con sangre, mensaje para los policías. Nadie puede meterse con nosotros. Cuando Miguel salió del hospital y vio lo que había pasado, algo se rompió en él. Lo perdimos esa noche. No físicamente, eso vendría después. Lo perdimos como persona, como policía, como el hombre bueno que había sido. Miguel desapareció después del funeral. Renunció a la policía, vendió todo lo que tenía, y se esfumó. Durante 3 meses no supimos nada de él. Luego comenzamos a escuchar rumores sobre un nuevo sicario trabajando para Serpientes, el cartel rival de los Diablos. Un fantasma que mataba sin dejar rastro. Al principio no hicimos la conexión. El Miguel Santos que conocíamos jamás podría convertirse en un asesino. Pero las descripciones coincidían, los métodos eran demasiado profesionales. Cuando finalmente confirmamos que nuestro ex policía se había convertido en el fantasma, fue devastador para todo el cuerpo policial. Durante los siguientes 20 años, seguí la carrera criminal de Miguel desde la distancia. No era solo venganza personal contra los diablos. Miguel se había convertido en una máquina de matar. Primero fueron los asesinos directos de su familia. Luego sus superiores. Después, cualquiera que Serpientes le ordenara eliminar. En 2009, Miguel había matado a más de 50 personas. Su reputación había crecido tanto que los carteles de otros países lo contrataban. Se había convertido en el sicario más temido de América Latina. Pero también en el más buscado. En 2019, cuando la presión policial en Colombia se volvió insostenible, Miguel huyó a Estados Unidos. Allí, operando bajo la identidad de Carlos Méndez, comenzó a trabajar para las operaciones estadounidenses del cartel Serpientes. Su primera misión en Miami fue eliminar al agente Mark Peterson del FBI. Peterson estaba investigando las operaciones de lavado de dinero del cartel. Miguel estudió a Peterson durante 3 semanas y lo ejecutó en el estacionamiento de un gimnasio. 2 disparos en la cabeza, ejecución limpia, sin testigos. El segundo objetivo fue la agente Sarah Williams. Williams estaba cerca de descifrar la red de distribución de drogas. Miguel la acorraló cerca de su casa y la ejecutó. En sus últimos momentos, Williams logró susurrar un código, Tango 7. Miguel no entendió su significado, pero lo recordó. El tercer objetivo fue el agente Robert Chen, especialista en operaciones tecnológicas del cartel. Miguel lo eliminó durante su rutina de ejercicio matutino. 3 agentes del FBI muertos, y nadie tenía idea de quién era el responsable. Para 2023,
Miguel había cometido 72 asesinatos. Pero entonces llegó la misión que cambiaría todo, su objetivo número 73. El nombre del objetivo era David Martínez, agente del FBI especializado en carteles. Martínez estaba investigando al coordinador de todas las operaciones de serpientes en Estados Unidos. Miguel había pasado una semana estudiando a Martínez. Conocía su rutina, sus puntos vulnerables, el momento perfecto para atacar. Pero esa tarde, mientras observaba la casa desde un edificio cercano, vio algo que no esperaba. La hija de Martínez, de 8 años, salió corriendo al jardín para jugar. Su cabello dorado ondeaba en el viento mientras reía y saltaba. En ese momento, Miguel vio a su propia hija Sofía. Por primera vez en 2 décadas, Miguel Santos sintió algo diferente al odio. Sintió dolor. Sintió culpa. Sintió la terrible comprensión de que se había convertido en aquello que más despreciaba, alguien que destruía familias. Esa noche, Miguel no mató a David Martínez. En su lugar, hizo algo que nadie habría imaginado: llamó al FBI. La llamada llegó directamente a la oficina del FBI en Miami a las 11:43 de la noche. Por supuesto, el FBI me contactó inmediatamente. Miguel Santos era una leyenda en nuestros círculos. Durante 20 años había sido un fantasma, imposible de capturar. Y ahora se estaba entregando voluntariamente. La primera reunión se programó para el día siguiente en el edificio federal de Miami. Miguel llegó puntualmente, desarmado, con una condición: protección para su hermano y sobrinos que aún vivían en Colombia. Pero Miguel no solo se entregó. Trajo consigo información que cambiaría todo. Conocía nombres, direcciones, cuentas bancarias, rutas de suministro. Más importante, conocía la identidad del traidor dentro del FBI. ¿Recuerdan que mencioné el código Tango 7 que Sarah Williams susurró antes de morir? Miguel nos contó sobre ese código. Solo había una forma de que Sarah lo hubiera conocido: alguien dentro del FBI se lo había dado al cartel. La investigación llevó a Timothy Brooks, un agente veterano con 15 años de servicio. Brooks había estado filtrando información a los carteles a cambio de pagos en cuentas suizas. Con la información de Miguel, tendimos una trampa a Brooks. Miguel, todavía bajo su identidad de Carlos Méndez, contactó a Brooks con información falsa sobre una operación inminente. Brooks inmediatamente transmitió la información al cartel. Lo grabamos todo. Pero la información de Miguel iba más allá de un agente corrupto. Nos dio los nombres de 15 funcionarios corruptos en diferentes niveles del gobierno. Nos reveló la identidad de Víctor Herrera, el empresario que coordinaba todas las operaciones de serpientes en Estados Unidos. Durante 2 meses, mientras mantenía su cobertura, Miguel nos transmitió información en tiempo real sobre envíos de drogas, transferencias de dinero y planes futuros. La operación culminó en marzo de 2024. En una redada coordinada que abarcó 15 ciudades, arrestamos a 47 miembros del cartel, incluidos Víctor Herrera y Timothy Brooks. Confiscamos más de $200 millones en efectivo y activos, y interceptamos 2 toneladas de cocaína. Fue la operación anticartel más exitosa en la historia del FBI, y todo fue posible gracias a la información de Miguel Santos. Pero la colaboración de Miguel planteó preguntas éticas complejas. Habíamos hecho un trato con un hombre que había matado a 73 personas, incluidos 3 agentes del FBI. ¿Era justificable otorgarle inmunidad a cambio de información? La decisión no fue fácil. Pero los resultados hablan por sí solos. La información de Miguel llevó al arresto de más de 200 criminales. Desmanteló redes de tráfico humano que mantenían esclavizadas a cientos de mujeres. Ayudó a rescatar a 47 niños secuestrados. Estimamos que la información de Miguel previno al menos 200 asesinatos adicionales. ¿Justifica esto los 73 asesinatos que cometió? Esa es una pregunta que cada uno debe responder por sí mismo. Miguel fue incluido en el programa de protección de testigos y reubicado en Oregón bajo la identidad de David Williams. Pero su historia no terminó ahí.
En los años siguientes, Miguel comenzó a trabajar secretamente con víctimas de violencia de carteles. Usando sus propios recursos financieros, ayudó a más de 100 familias que habían perdido seres queridos. Pagó funerales, tratamientos médicos, educación para huérfanos. Miguel trabajaba en una organización benéfica llamada Nuevos Comienzos, ayudando a víctimas de violencia. Las personas que trabajaban con él no conocían su verdadera identidad, pero valoraban su comprensión extraordinaria del trauma y la pérdida. En 2024, un periodista investigativo descubrió la identidad de Miguel y publicó su historia. El artículo generó debate nacional sobre justicia, redención y la naturaleza del bien y el mal. Las reacciones fueron divididas. Algunas familias de víctimas expresaron ira porque Miguel vivía mientras sus seres queridos estaban muertos. Otras reconocieron que su información había ayudado a capturar a otros criminales. Jennifer Peterson, viuda del primer agente asesinado por Miguel, dijo: "No puedo perdonarlo. Pero tampoco puedo ignorar que su información ayudó a capturar a las personas que mataron a otros esposos como el mío". Después de la publicación del artículo, Miguel fue atacado múltiples veces por familiares de sus víctimas. En el último ataque, fue apuñalado gravemente y hospitalizado durante 3 semanas. Durante su recuperación, recibió visitantes inesperados, algunas de las familias que había estado ayudando en secreto. Carmen Morales, una de las beneficiarias, le dijo: "No importa quién eras antes. Sabemos quién eres ahora". Miguel nunca se recuperó completamente del último ataque. Los médicos le dijeron que tenía tal vez 2 años de vida debido a complicaciones de sus heridas. Miguel aceptó esta noticia con calma. Pasó sus últimos meses estableciendo un fondo fiduciario con todo su dinero restante para continuar ayudando a familias después de su muerte. También escribió cartas a las familias de sus víctimas. En estas cartas, no pidió perdón, sabía que no tenía derecho. En su lugar, proporcionó información que podría ayudarles a entender mejor lo que había pasado. Miguel Santos murió en su sueño en marzo de 2025, a los 59 años. Su funeral fue extraordinario. Por un lado estaban las familias que había ayudado, por el otro estaban activistas que argumentaban que ningún asesino merecía ser llorado. Carmen Morales habló en nombre de las familias que Miguel había ayudado. No sabemos cómo juzgar toda su vida, pero sabemos cómo juzgar los años que lo conocimos. En esos años, fue una buena persona que ayudó a gente necesitada. Naranjo se acercó a la cámara para sus comentarios finales. El expediente del FBI sobre Miguel Santos tiene 847 páginas. Documenta 73 asesinatos, la captura de 200 criminales, el rescate de 500 víctimas, y la ayuda directa a más de 100 familias. Pero la pregunta que la historia de Miguel deja sin respuesta es: ¿puede una persona cambiar tan fundamentalmente que se convierte en alguien diferente? Miguel Santos fue muchas personas: un policía honesto, un criminal vengativo, un informante valioso, un benefactor secreto. ¿Cuál de estas identidades define quién era realmente? Tal vez la respuesta no importa. Tal vez lo que importa es que incluso en las historias más oscuras, las personas pueden encontrar manera de crear luz. No para borrar la oscuridad, sino para asegurarse de que no sea todo lo que dejan atrás. He visto muchos casos en mi carrera. He visto el mal absoluto y el bien absoluto. Miguel Santos era algo diferente. Un recordatorio de que los seres humanos son capaces tanto de la mayor crueldad como de la mayor compasión, a veces en la misma persona. La última entrada en el diario personal de Miguel, encontrada después de su muerte, decía: "No pido perdón porque no lo merezco. Solo busco que Sofía, si puede verme desde donde esté, vea a un padre que finalmente aprendió la diferencia entre justicia y venganza". La historia de Miguel Santos no tiene un final feliz porque algunas historias no pueden tenerlo. Pero tiene algo tal vez más valioso: un recordatorio de que nunca es demasiado tarde para dejar de hacer daño y empezar a hacer bien. ¿Ustedes qué habrían hecho en el lugar de Miguel? ¿Habrían podido detenerse en el camino de la venganza? Y quizás más importante,
¿Habrían podido vivir con las consecuencias de sus decisiones? Esta noche, al contar la historia de Miguel Santos, no busco que lo juzguen como héroe o villano. Busco que entiendan que el bien y el mal no siempre son absolutos, y que la redención no es un destino sino un camino que nunca termina. La transmisión de Óscar Naranjo concluyó a las 11:53 de la noche, pero su impacto continuaría resonando. Había presentado no solo la historia de un criminal convertido en informante, sino una reflexión profunda sobre la naturaleza humana, la justicia, y la posibilidad de cambio incluso después de los actos más terribles.